Hola, ¿qué tal amigos de Convibra? Muchas gracias por estar en este capítulo. Una disculpa, la semana pasada no pudimos tener el capítulo acostumbrado por problemas de salud, pero pues esta semana ya un poquito mejor. Estamos de regreso, pero todavía no he podido salir a grabar con los invitados programados. Entonces, esta semana, siguiendo el consejo de mi amigo Augusto Deco, que estuvo en el capítulo pasado y que les agradezco muchísimo todo el apoyo que tuvo ese capítulo, que era uno de los más esperados, creo. Pues en este capítulo él me sugirió que hablara un poquito de mí, porque no lo he hecho. De hecho, en ningún capítulo me presento porque ese no era el objetivo del podcast. El objetivo no es darme a conocer a mí, sino dar a conocer a los artistas chiapanecos, oaxaqueños, tabasqueños, veracruzanos, o sea, cualquiera que esté en Chiapas, darlos a conocer, que la gente conozca las experiencias de estos músicos. Y como mencionamos en el capítulo con Eric, no es únicamente hablar de música, sino que personas que no son músicos puedan conocer cómo es vivir en este ambiente artístico, cómo es la vida de un músico, y después vamos a tener a danzantes, pintores, escultores. Espero que pronto vayamos concretando eso y que puedan conocer los puntos de vista de cómo es vivir dentro de este ambiente, qué son las cosas que necesitamos para que esto vaya creciendo, para que el ambiente artístico en Chiapas, la cultura en Chiapas vaya creciendo y vaya siendo cada vez mucho mejor. Entonces, pues hoy voy a hablar un poquito de mí y pues mencionarles que yo inicié en la música a la edad de 6 años, casi para cumplir los 7, en la Casa de la Marimba de San Cristóbal de las Casas, en la agrupación Amigos del Sol, una agrupación de la que también surgió Leo, que estuvo en el primer capítulo. Ahí nos conocimos con Leo, ahí conocí a otros grandes amigos, a otros músicos que también más adelante los espero tener acá como invitados. Ahí inicié estudiando marimba de una forma peculiar, porque nunca pasó por mi cabeza ser músico, nunca pasó por mi cabeza el entrar a estudiar marimba, pero yo en las tardes no tenía ninguna actividad que hacer y pues mi mamá ya no me quería tener en casa, yo creo, porque pues ella fue la que me estuvo buscando actividades para realizar por las tardes, y pasé por un montón de actividades antes de llegar a la marimba. Cuando yo llegué a la marimba fue como tener un amor a primera vista. Ahí vi cómo los demás tocaban el instrumento, y algo que hizo que yo me dedicara completamente a esto fue el haber conocido al maestro Norberto Nandayapa. Fue el primer músico profesional que yo vi tocando marimba solo en la Casa de la Marimba, un concierto que hicieron ahí. Y después de haberlo visto a él, yo decidí entrar a estudiar marimba. El concierto fue un sábado y el lunes yo estaba ya ahí metido aprendiendo a la marimba. Y a partir de ahí estuve hasta los 18 años, estuve 11 años en la agrupación Amigos del Sol, donde me formé como marimbista, tocando la marimba tradicional chiapaneca. No llevé esa formación que todos los marimbistas tradicionales llevan. Fue un poquito diferente, y por eso yo, a pesar de que toco la marimba chiapaneca, no me considero un marimbista de marimba chiapaneca. No me considero. Siento que para considerarte un marimbista en este tipo de marimba, que también es una especialidad y que es un instrumento muy complejo y que tal vez en estos tiempos no mucha gente valora ya, se necesita algo más que yo no tengo. No sé qué sea, pero así lo percibo. Y terminando mi ciclo en la Casa de la Marimba, el maestro Norberto Nandayapa me invita a estudiar con él para prepararme a
e ingresar al Conservatorio Nacional. Yo me voy a la Ciudad de México a vivir con él. eh, Me hospedó con él, junto con su esposa Mari Carmen y su hijita Frida, a los que considero mi segunda familia. Me hospedaron en su casa, estuve viviendo con él, estudiando con él para ingresar al conservatorio, pero pues estaba en la edad de la locura, en la edad en la que no estás enfocado, y me faltaba tal vez ese poquito de madurez para ingresar a la vida artística al 100%. Y pues, de repente iba al conservatorio a estudiar, o de repente iba al conservatorio, pero en vez de meterme a las clases a las que él me decía que me metiera, me iba a ver los ensayos de la Sinfónica, o me iba a la Nacional de Música a ver qué estaba pasando allá, a ver qué otras cosas estaban en el ambiente artístico, o que había un recital, me iba al recital y hacía un montón de cosas que cuando llegó el momento de hacer ese proceso de admisión, pues no estaba listo. Y aparte, él ya había notado que como que lo clásico no era para mí. Y después de estar un año allí en la Ciudad de México estudiando con él y preparándome, regresé a la UNICACH, a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, donde estudié la licenciatura en Jazz y Música Popular, pero esta vez como vibrafonista, porque yo no quería estudiar percusiones, o sea, quería estudiar marimba, pero no quería estudiar percusiones. No quería estudiar. Yo no sabía que en la UNICACH había solamente la carrera de marimbista. En el Conservatorio Nacional estudias percusiones, y ahí estudias que timbales, tambor, marimba, multipercusión y muchas cosas más. Y pues yo no quería eso. Entonces yo llegué a la UNICACH, pregunté si había clases de marimba, pero que no fuera en música clásica. Me dicen que no, que solamente hay vibráfono y que es en el área de jazz. Entonces yo me voy al área de jazz como vibrafonista. Al principio no quería ser vibrafonista, un instrumento que me gusta mucho, que el día de hoy me apasiona. El día de hoy es una gran pasión que yo tengo, el vibráfono, pero pues al principio no era mi inspiración, no me motivaba a estudiar, pero sí quería estudiar música. Entonces me metí como vibrafonista. De hecho, yo llegué a la universidad, antes de entrar a la licenciatura está el preuniversitario, y antes de entrar al preuniversitario hay un curso de inducción. Yo llegué a ese curso de inducción y yo estaba inscrito como baterista, porque nos habían dicho que no había marimba, que no había vibráfono. Entonces yo llego, me inscribo a batería, estuve un día en batería y dije, no, esto no es lo mío. Me cambié a piano, porque dije, bueno, pues el piano es similar a la marimba, conozco la disposición del teclado y todo, y pues a lo mejor la habilidad de los dedos la puedo desarrollar. Y hasta el tercer día de curso de inducción, de 5 días que dura ese curso, hasta el tercer día me doy cuenta que hay vibráfono, me cambio de vibráfono, yo ya tocaba el instrumento, entonces me aceptan como vibrafonista, y a partir de ahí inicia mi carrera en el vibráfono, teniendo como guía primero al maestro Alexander Cruz, y luego en la carrera al maestro Israel Moreno, que fue mi maestro durante 7 semestres de 9, y durante 2 semestres recibí clases con el maestro Miguel Alcérreca. Y aparte, tuve la fortuna de llevarme muy bien con otros maestros de la escuela, especialmente con Robert Palomeque. Él, aparte de ser mi amigo, me dio algunos tips, algunos consejos de cómo mejorar en esto de la música. Pues ellos fueron mis maestros ya en la parte académica, en la parte universitaria. Y pues terminando la carrera en el 2017, pues empieza los dilemas de la vida de un músico. ¿Qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? El vibráfono acá en Chiapas no es un instrumento muy conocido, no es un instrumento que, que la gente diga, ay, mira, hay un vibrafonista, o que te preguntan qué tocas y dices, pues soy vibrafonista. Y digan, pues qué padre, qué chido, ¿dónde tocas? No hay ese interés. Eh,
Les dices que eres vibrafonista y te dicen que es ser vibrafonista, ¿no? Pues toco el vibráfono, que es un vibráfono, y pues va la explicación que decía Augusto el capítulo pasado, pues es como una marimba, pero de metal. Entonces, y ya la gente lo relaciona y pues ya más o menos entienden a qué te dedicas. Pero el vibráfono acá en Chiapas, justamente como lo decía con Augusto, a pesar de que es tierra de marimbistas y que el vibráfono es un instrumento eh, pariente de la marimba, no es un instrumento muy demandado, no es un instrumento que tengamos cada semestre o cada inicio de ciclo a 5 o 6 vibrafonistas que estén aspirando a entrar a la carrera. Cuesta mucho que surja un vibrafonista y por lo mismo pues muchos dirán, pues aprovechas esa oportunidad de que no hay vibrafonistas y te desarrollas tú y te vuelves el único vibrafonista de Chiapas y te vas para arriba y se sonará tan fácil, pero conseguir un vibráfono no es tan sencillo. Hay que ahorrar bastante, son algo caritos. Pero bueno, empieza ese discernimiento de qué querer hacer con mi vida, qué querer hacer con lo que yo decidí estudiar. Y decidí dedicarme a la parte de la enseñanza. Mientras yo estudiaba en la licenciatura, llevando una materia que se llama didáctica del jazz, y parte de esa materia es hacer prácticas de cómo enseñar música, de cómo enseñar el jazz. Me puse a investigar sobre los planes de estudio que tiene la Secretaría de Educación Nacional sobre cómo enseñar el arte, cómo enseñar la música, principalmente porque es el área en la que yo estoy. Y me di cuenta que no hay nada, no hay un buen planteamiento, no hay un buen desarrollo, no hay una buena planeación, un buen desarrollo de esa planeación. Y muchos de los maestros que están dando esas clases no están preparados para hacerlo. Y entonces yo decidí que me iba a dedicar a la parte de la enseñanza para ayudar a músicos o a estudiantes o gente que quiera aprender de la música, a prepararse y que en un futuro, no sé si en 5, en 10, en 50, en 100 años, el nivel musical de México y de Chiapas sea más grande, sea mejor, porque vamos a tener a más profesionistas dentro del ambiente musical. Es cierto que muchos maestros, aunque no están preparados formalmente, que no tienen los conocimientos musicales avalados por una institución, ya sea un conservatorio o una universidad, son muy buenos, porque yo conozco a muchos de ellos y son buenísimos y enseñan súper bien, pero es uno entre 50, entre 100 tal vez, y cuando los alumnos llegan, bueno, los aspirantes llegan a convertirse alumnos de la licenciatura allá en la UNICACH o que aspiran a ser estudiantes en cualquier otra licenciatura que se oferte en México o en el extranjero, se dan cuenta que necesitan estar preparados. Eh, Alguien que quiere estudiar medicina en la preparatoria llevó alguna alguna materia o alguna especialidad, no sé, llevó algo de químico biólogo o cosas así, alguien que quería ser arquitecto estudió físico matemático, cosas así. Y no hay ninguna rama de la preparatoria que te prepare para la música, que te prepare para la universidad. No existe. Entonces tienes que estudiar tu prepa y terminando tienes que estudiar este preuniversitario que mencionaba que es prácticamente una preparatoria musical. Te damos las herramientas que te debieron de haber dado durante tu educación básica para que puedas entrar a cursar una licenciatura de 4 años y medio, 5 años. Y pues no, la carrera se vuelve de 7 porque tienes que cursar ese preuniversitario y esa licenciatura. Entonces, la parte de la enseñanza es la que yo decidí tomar y estar
en contacto con estos chavos, ayudarlos a llegar a una licenciatura, ayudarlos a que cumplan su sueño, porque ella había mencionado que a mí no me gusta tocar mucho. Me encanta tocar, amo tocar, pero no me llaman la atención hacerlo cada fin de semana, hacerlo todos los días o hacerlo muy seguido. Recientemente yo agradezco a mi amigo Juan de Dios que hizo su recital de noveno semestre y toqué con él, grabamos el recital y estén pendientes, pronto va a salir ese recital, estén pendientes de la página de Juan de Dios. Amé tocar y no tocaba desde octubre del 2019, que fue mi última participación en el Festival Internacional de Marimbistas. Todo el 2020 no tuve movimiento artístico, no tuve ninguna participación y no sufrí esa aflicción que tal vez tuvieron muchos músicos, decir, chin, no estoy tocando, necesito hacer música, necesito hacer algo. No la sufrí, pero esta vez que llegué al escenario la disfruté mucho y di lo mejor de mí, di lo mejor que podía hacer en el hidrófono y en la marimba. Y pues no sé cuándo llegue otra oportunidad. Tal vez pasen 6 meses, tal vez pase un año, tal vez pasen 2 años, no sé. Pero no necesito esa interacción en el escenario. Es raro tal vez. Tal vez todos los músicos quieren estar en un escenario todos los días, en todo momento. Pero pues no lo veo así. Y después de estar prácticamente ya durante casi 4 años fuera de una institución académica, pues sí, se continúas estudiando, pero ¿qué más hacer? Y justamente surgió este podcast, que lo hice con la finalidad de tener un espacio donde los músicos o los artistas puedan hablar, puedan interactuar y puedan decir todo lo que quieran, lo que sientan, y que la gente conozca cómo es este ambiente. Bueno, le pedí a algunos de mis invitados que han estado en los capítulos anteriores que me mandaran unas preguntitas, porque no quería solo hablar así, que ellos me mandaran alguna pregunta de lo que fuera. Entonces voy a empezar con esas preguntas. Hola Bernal, espero que estés súper bien. Mi pregunta es, ¿por qué decidiste hacer los podcasts? ¿Sale? Saludos. Bueno, Cheu, justo como acabo de decir, los podcasts, o más bien el podcast estuvo pensado para tener un espacio donde los músicos podamos, músicos inicialmente, porque son la gente que conozco, pero poco a poco voy a ir contactando artistas, porque en realidad quiero que sean los artistas, que tengamos un espacio para poder hablar. O sea, ¿cuántos espacios no hay para hablar que de política, que de educación, que de deportes y un sinfín de cosas, ¿no? Pero pues, ¿dónde queda el arte? ¿Dónde queda esta parte cultural? ¿Dónde queda el conocer a los músicos, a los pintores, a los escultores y demás artistas? No hay un espacio diseñado para eso. Las instituciones que mueven la cultura en el estado, por X o Y razón, no han hecho estos espacios o no han tratado de darle seguimiento, de impulsarlos para que verdaderamente estén. Y pues es donde tenemos que entrar nosotros mismos como artistas a crear estos espacios. Siempre ha sido así. Los artistas siempre hemos tenido que crear nuestro propio espacio, crear nuestro propio público, concientizar a la gente de que el arte es parte esencial de nuestra vida. Y pues no hay de otra, tenemos que estar en esta labor constante. Y esto es lo que quiero hacer. Aparte de lo que mencioné hace un instante de querer apoyar en la educación musical de la gente que quiere dedicarse a la música profesionalmente, también quiero que tengamos más espacios como artistas para poder compartir nuestras experiencias, compartir las vivencias
que tenemos, cómo es el día a día de un músico, a qué nos enfrentamos, cuáles son las ventajas, las desventajas de dedicarse a eso, a esto, y que la gente vaya conociéndonos, que la gente en Chiapas se dé cuenta que la música no es únicamente la banda, el reggaetón, la salsa, sino que también está esta parte de los músicos que hacen jazz, de los músicos que hacen música clásica, y que esos mismos músicos también se dedican a hacer todo lo demás, ¿no? Que estos mismos músicos también pueden tocar otras cosas, pero que queremos hacer algo más cultural también, que no solo es irte a parar a una fiesta y tocar 5 horas para divertir a la gente, sino que también quieres hacer música en el que quieres que la gente se llegue a sentar a un teatro, a, a un foro dedicado a cierto tipo de música y que se siente a apreciar lo que tú haces y, y no solo estar escuchando, porque es cierto que, por ejemplo, tenemos estos lugares donde a veces hay jazz en vivo o hay estos restaurantes de muy elegantes donde tienen a un violinista, un pianista tocando, pero no sé, siento que como músico necesitas que a veces la gente te ponga atención, porque ahí pues estás en el restaurante, estás en el bar, estás platicando con tus amigos, con tu pareja, algo, y no le pones atención al músico. Y eso se da porque la gente no tiene la cultura de irse a sentar, a apreciar algo que al artista le costó mucho trabajo poder realizar. Entonces, que a través de esto la gente se vaya concientizando al escuchar las experiencias de los músicos y que poco a poco el ambiente artístico, la escena artística vaya creciendo hasta que, no sé, podamos ser como la Ciudad de México, o por qué no más, que en Chiapas verdaderamente un estado que tiene tanta cultura, verdaderamente sea cultural, porque pues ya saben, hay muchas situaciones en las que no influyen directamente los artistas. Por ejemplo, yo soy de San Cristóbal y originalmente estaba el Festival Cervantino Barroco, que era una sucursal del Festival Cervantino que se hace en Guanajuato. Y me acuerdo que en los primeros festivales traían a artistas muy buenos, venían que un ballet de Rusia, que una orquesta o una camerata de, no sé, de París, de Estados Unidos o algo. Y últimamente se ha convertido en un masivo de feria. Y eso pasa porque la gente no tiene la cultura. No tiene la cultura de exigirle a la gente que está al frente de la escena, bueno, no de la escena, de las instituciones que traen estos artistas, de exigirles que verdaderamente traigan algo cultural. O sea, les traes a un popero o un rockero y con eso los tienes contentos. Y pues no es el caso. Entonces, que este espacio pueda servir para que la gente conozca a más músicos chapanecos o más músicos sureños, más artistas sureños y que la escena cambie para nosotros y al cambiar nosotros va a cambiar la cultura de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Y gracias por tu pregunta, gracias por haber estado en el capítulo 4 y pronto nos vamos a ver, Cheu. Un saludo para Convibra y para todos sus seguidores. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito con la música? Saludos. Mi buen Edwin, qué buena pregunta. El propósito que tengo con la música. Primeramente sería, uno de los propósitos sería que la gente se dé cuenta que el ser músico no es nada malo, porque todavía está este estigma, este pensamiento de que cuando alguien dice que quiere ser músico, pues lo tachan de loco, siempre lo empiezan a desmotivar. Difícilmente te vas a encontrar con gente que te diga adelante, yo te apoyo y vamos a triunfar y vamos a lograr que tú alcances tus sueños, cosas así.
La primer traba siempre es la familia. Me pasó. Afortunadamente, mi mamá entendió que quería dedicarme a esto y después de muchos conflictos decidió apoyarme y le agradezco infinitamente ese apoyo que me brindó durante los años que estuvo conmigo. Y afortunadamente al entenderlo mi mamá, lo entendió el resto de mi familia. Y el apoyo de mi familia sigue. Este podcast no estaría siendo realidad si mi hermano no me hubiera ayudado. Cuando yo decidí iniciar esto, acababa de tener unos gastos de más. Y le dije a mi hermano, oye, necesito tu apoyo. Y él siempre sí, me apoyó económicamente. Compramos el equipo y empezamos a hacer esto porque no quería dilatarlo más, no quería retrasarlo más. Pero es cierto que mucha gente no tiene la misma suerte que yo, que tú, que muchos, que sabemos que al principio hubo conflictos con la familia y después nos apoyaron. Muchos no tienen esa suerte y créeme que conozco a músicos muy, muy, muy chidos que tocan o tocaban muy, muy chido y por esta falta de apoyo, por esto mismo que comento de el creer que ser músico es algo malo, que es lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, no están estos apoyos, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero lograr con la música es que la gente se dé cuenta que ser músico no es malo, que al contrario es bueno. Imagínense si no hubieran músicos en el mundo, qué triste sería nuestra vida, ¿no? Imagínate un día sin escuchar tu canción favorita, un día sin escuchar esa canción que te recuerde a una persona especial. Sería una vida muy, muy, muy desolada. Entonces, ese sería el primer objetivo. Y el segundo propósito, pues, sería comunicar algo a través de lo que hago. Yo no soy una persona que me pueda expresar muy bien, a pesar de que hago esto del podcast y que entrevisto a la gente y todo. Cuando estoy interactuando de persona a persona me cuesta un poquito interactuar, pero pues lo hago con la música. Un ejemplo sencillo, el tema que abre este podcast, el tema que está ahí escrito, no se lo dije nunca porque no se lo merece. Pero lo escribí pensando en una chica, se llama A Night Silence With You. Y pues, o sea, no encontré las palabras para decírselo. Lo hice en un tema y surgió un tema que grabamos en un recital que yo hice. Con Tadeo en el piano, Riona en la batería, Raúl Perales, un amigo muy querido, en el bajo eléctrico y yo en el vibráfono. Y pues ahora es el tema que abre y cierra los capítulos del podcast, ¿no? También a mi mamá no encontraba palabras para agradecerle todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado por darme este apoyo en la música. Y pues saqué el tema de Un Café para Elena y tuve la fortuna todavía de tocárselo cuando ella estaba viva. Y pues bueno, transmitir cosas con la música sería el otro propósito que yo tendría en este caminar artístico. Hola, ¿qué tal amigos de Convibra? Aquí está su amigo Tadeo Nango. Bueno, gracias por la invitación a mi amigo Bernal. Y bueno, mi pregunta para ti es, ¿cómo crees que vaya a ser el futuro de la música post pandemia? O más bien, ¿cuál crees que sean las secuelas después, a futuro, unos 3, 4 años, ¿no? Que ya haya pasado, digamos, un 80, un 100% de recuperación después de la pandemia. ¿En qué tanto va a afectar ahorita que ya se hicieron, por ejemplo, ya ves que se ha puesto de moda la música de TikTok, que ahorita ya todos hacen de cuarentena, que bastante gente se equipó como para tipos home studio, ¿no? Por ejemplo, ahora qué va a pasar con
otros estudios o cuáles van a ser las secuelas en la música de esta pandemia. Muchas gracias y espero que estén muy bien, gente. Nos vemos. Tadeín, gracias por mandar la pregunta. Y pues mira, yo creo que las secuelas de la pandemia, las secuelas de todo esto que estamos viviendo, ya están pasando. La primera fue que muchos artistas se quedaron sin trabajo ante el cierre de los bares, de los teatros, de cancelar muchos eventos abiertos al público. Fue una de las cosas que detonó, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar o qué está pasando ya post pandemia, ¿no? Todavía no hemos terminado la pandemia, pero pues ya estamos retomando nuestras actividades, retomando nuestras obligaciones. Y lo que mencionas de que mucha gente abrió sus home studio o compró su equipo para grabarse en casa, pues creo que sí va a afectar directamente a la industria musical tal y como la conocemos ahora, porque creo que muchos artistas o muchos músicos, sobre todo los músicos independientes que no tienen una disquera atrás de ellos que los ande grabando, que los ande produciendo y todo, pues se dieron cuenta que sacar un disco, lanzar un EP o un álbum completo ya no es tan caro como antes, ¿no? Ahora tal vez le hablas a un músico, no sé, yo le puedo hablar, por ejemplo, a Raúl, a Edwin, que ya tienen una interfaz y que pueden grabar. Y sí, les pago por su trabajo de grabación, pero pues ellos se graban en su casa, yo grabo en mi casa lo mío, y tú me ayudas con el piano grabándote en tu casa con las interfaces, ¿no? Y me mandan el audio en bruto y tal vez, si sé algo de producción, pues yo mismo lo produzco, hago la mezcla y todo, y si no, pues ya solo le pago al que va a hacer el trabajo final, pero pues ya no tengo que gastar en un estudio para hacer la grabación. Creo que muchos músicos nos dimos cuenta o se dieron cuenta que las cosas tal vez son un poquito más sencillas. Que es cierto que si quieres algo con una calidad impecable, pues debes de tener todo lo que un estudio te proporciona, ¿no? La acústica bien definida, el silencio total para cuando estás grabando y todo. Porque a veces las grabaciones caseras, pues no falta que tu perrito ladra, que el vecino habla, que el carro del gas pasa por la calle, ¿no? Entonces tienes que asegurarte de que todo va a salir muy bien para hacerlo en casa y hacerlo de esta forma. Pero es cierto que la música está cambiando. Lo que mencionas de TikTok, TikTok está cambiando la forma en que distribuyes la música, la forma en que una canción se da a conocer. Antes, perdón, antes teníamos que esperar a que el artista promocionara sus sencillos en la radio. Bueno, hablando de mí, todavía me tocó eso, esperar a que un artista lanzara un sencillo en la radio y escuchabas el sencillo y decías, güey, qué buena rola. ¿Cuándo sale la siguiente? Y tenías que esperar a que lanzara el segundo, ¿no? Y de repente salía el disco a la venta y comprabas el disco o comprabas el cassette, ¿no? Después empezó a entrar la era digital y ya era más sencillo acceder a estas cosas. Pero ahora TikTok está haciendo que las tendencias musicales cambien muy rápido. Hoy la tendencia es un tema, mañana es otro y pasado es otro tema completamente diferente y al cuarto o quinto día regresas a la canción del lunes y así andas variando y depende mucho quienes hagan videos con esa canción, pues se van a hacer muy viral, ¿no? A veces yo he visto ahorita que hay muchos artistas que tal vez nadie conocía, tal vez yo no los conocía, pero que quiero creer que más gente no conocía a estos artistas y que lanzaron una canción en TikTok, usaron una canción como fondo
y a un creador de contenido de estos reconocidos pues le gustó, lo usó y la canción se hizo un boom, el artista se hizo un boom y tal vez sea un éxito momentáneo, tal vez sea algo de un ratito y nada más, pero pues ese ratito te puede ayudar mucho económicamente. Y también he visto que estos algunos artistas que tal vez ya no se escuchaban tanto a raíz de la pandemia, pues decidieron lanzar algo y volver un poquito a esas viejas glorias que tuvieron. Entonces, no creo que tengamos que esperar a que nos recuperemos al 100% de la pandemia para ver secuelas. Yo creo que las secuelas ya están pasando, solo que tal vez no las queremos ver o no las queremos asimilar tal cual como secuelas. Y una de las secuelas que espero que no pase y que en verdad deseo que los músicos que están tocando o están regresando a las actividades no se desanimen en que los teatros todavía no se han abierto, que tal vez hacer un concierto todavía no es como bien visto, porque pues estás en un espacio cerrado y necesitas cierta ventilación, ¿no? Temo que tal vez los conciertos en físico se acaben, porque esta parte digital pues te ahorra muchas cosas, ¿no? El darte cuenta que no necesitas salir de tu casa para ir a un concierto, que ahora basta con prender una computadora, prender una televisión, meterse a algún canal de YouTube o alguna página en especial, se haga que se acaben los conciertos en vivo. Es algo que yo siento que es muy difícil que suceda, es muy complejo que pase, pero sí temo por eso, temo que eso llegue a suceder en algún momento. Lo platicábamos con Augusto la semana, bueno, hace 2 semanas, platicábamos justamente sobre eso, de qué va a pasar ahora. O sea, los músicos se dieron cuenta que hacer un stream, pues les ahorra muchos gastos. O sea, ya no tienes que tal vez pagar el alquiler de un teatro, el alquiler de un equipo completo. Si tú dispones del equipo en casa y juntas a la banda en casa y tocan desde casa y hacen una transmisión, a lo mejor no cobras los 1,500, 2,000 pesos que cobraban por un boleto, porque tenían que cubrir más gastos y ahora lo pueden hacer más barato. Tal vez te venden el pase para el stream en 200 pesos, 300 pesos. Y pues que la gente diga, bueno, pues si voy a disfrutar la misma música por 300 pesos viéndolo en mi computadora, pues ¿para qué pagar 1,500, no? Entonces temo que en un futuro, que tal vez es un futuro muy lejano y espero que no llegue, y por eso llamo a los músicos a que no se desanimen, que seamos pacientes y que estoy seguro que la gente va a seguir llegando a conciertos en vivo, ¿no? Pero pues secuelas creo que ya las hay. Hola, aquí de nuevo Reona. Voy a hacer preguntita a Bernal, mi querido Bernal. Mi pregunta sería, ¿cuál fue el disco que te costó más para escucharlo completamente? Por ejemplo, a mí me costó mucho, pues tal vez a todos les ha pasado, escucharlo completo, pues A Love Supreme de Joe Corten. Pues la única forma la que pude escuchar así completa por primera vez fue que estaba lavando trastes y lo escuchaba en los audífonos. Pues solo de esa forma. Pues si mi querido Bernal, si tiene otro disco, pues me gustaría saberlo. Bye. Reo, qué buena pregunta. Esa es una buenísima pregunta. Sí, tengo dos discos en los que me pasó eso. El primero fue el Kind of Blue de Miles Davis. Yo empezaba a estudiar jazz en la escuela, apenas estaba entrando a la facultad.
Y pues me comentaron de ese disco, que era uno de los icónicos del jazz, que era uno de los discos obligados a escuchar si estás estudiando jazz. Y que yo creo, y tal vez muchos comparten esta opinión, que es uno de los discos icónicos que todos, independientemente si eres músico o no, si eres jazzista o no, todos debemos escuchar. Es un disco que ha influenciado en todos los géneros musicales, creo yo. Entonces, ese disco, cuando yo lo escuché por primera vez, no lo pude escuchar completo. De hecho, no podía escuchar ni una rola completa, porque no creía todo lo que estaba escuchando. Yo no conocía un disco hasta ese momento en el que los músicos pudieran hacer tantas cosas como las hacen en ese disco. Entonces, me costó mucho trabajo terminarlo. Escuchar una rola me llevaba casi un día. Y la única forma en la que pude escuchar ese disco sin pausarlo, escucharlo de principio a fin, me pasó algo similar a lo que te pasó a ti. Fue un día en Tuxtla, un día que me estaba solo en casa y decidí poner la música, dejar el teléfono en un lado, jalar los audífonos, irme a encerrar en el cuarto y escuchar el disco, porque una vez que yo me acuesto me da flojera levantarme. Entonces, a propósito, dejé el teléfono lejos, me puse los audífonos, gracias al creador de los audífonos inalámbricos, y no creo que no lo hubiera podido hacer. Y pues me fui a acostar y pude escuchar el disco completo. Ese es uno. Y el otro es un disco más reciente, que yo soy muy fan del San Francisco Jazz Collective. Me gusta mucho la música que ellos hacen, y sobre todo porque dentro de la agrupación hay vibráfono. A veces graba Warren Wolf o a veces graba Stephen Harris, y me encanta la forma en que ellos tocan. Entonces, uno de los discos que más me ha costado escuchar también completo es el que trae la música de Antonio Carlos Jobim. Lo lanzaron en 2019, creo. Sí, 2019 lo lanzaron. Ese disco me costó mucho escucharlo. Empieza con la rola de Aguas de Marzo, ¿no? Y esa rola a mí me gusta. Es una de las rolas que me gusta escuchar de la música brasileña. Y cuando la escuché, cómo empezaba, fue como de wow, ¿qué estoy escuchando? Y pausaba la rola y me iba a Google a buscar quién fue el arreglista, a buscar los datos del disco, quién arregló esa rola. Y decía, ¿cómo es posible que este músico haya logrado hacer esto? Y que yo no creía que lo podía hacer, porque el baterista Obed Calvaire, no sé si se pronuncia así, Obed Calvaire, es el que hizo el arreglo de esa rola. Y pues yo ubico a él pues tocando, digamos, música no latina. Y el escuchar el arreglo que hizo y cómo lo tocan y todo, dije, wow, está súper cabrón. Entonces regresaba la rola y regresaba la rola porque no paraba el asombro que yo tenía. Y vamos con la siguiente y me pasaba lo mismo, la escuchaba súper genial. Y pues de ese disco está una de mis versiones, la que ahorita ya se volvió mi versión favorita de Cheka de Saudade, el No More Blues, que es un arreglo de Warren Wolf, justamente, el vibrafonista, que me voló la cabeza. Me voló la cabeza y es una de las canciones o temas que cuando a veces estoy así medio bajoneado, si lo escucho, todo para arriba. Es impresionante lo que hicieron, o al menos a mí me impresionó mucho lo que lograron hacer. Les recomiendo escuchar el Kind of Blue, y también si pueden escuchar el disco de la música de Antonio Carlos Jobim con el San Francisco Jazz Collective. Estaría súper chido. Una de las cosas que más me sorprendieron es que este grupo, esta agrupación, todos los años
saca un disco diferente, haciendo tributo a alguien y con composiciones originales de los miembros del grupo. Entonces, el hacer esto todos los años a este nivel está muy cabrón, muy, muy cabrón. Entonces, esos son los 2 discos que más me ha costado trabajo escuchar de corridito de inicio a fin. Hermanito querido, aquí estoy atendiendo al llamado para este blog, este podcast, el cual te quiero felicitar de paso por la gran labor que has hecho y por el seguimiento que le has dado. Espero pronto estar de nuevo en este proyecto que tienes. Y pues bueno, aquí va mi pregunta que pediste. Tenemos a Alejandro Sanz, a Luis Miguel y a los Tigres del Norte, ¿no? Son 3 diferentes artistas, proyectos. Para uno, vas a grabar un disco. Para otro, vas a tocar una gira mundial. Y para otro, pues va a ser tu compa o tus compas, ¿no? En el caso de los Tigres, por ejemplo. ¿A quién elegirías en cada una de estas tareas y por qué? Espero tu respuesta, piénsalo bien, te mando un abrazo. Saludos a todos. Mi buen Osmar, te lo dije cuando recibí la pregunta, esa está buenísima. Qué bueno porque te metes a lo que vamos a hacer en el cierre del podcast, ¿no? De el artista o banda favorito en la parte del jazz clásico. Entonces voy a responder esto primero. De lo que me preguntas, te dije, si me conoces y si la gente que nos está viendo me conoce, saben la respuesta súper fácil, ¿no? Yo grabaría un disco con Luis Miguel. Se me hace que la experiencia de grabar con él debe ser muy, muy chida. Si tuviera esa oportunidad de grabar un disco con un artista, sería, tú sabes, Alejandro Sanz y él, pero en estas opciones que me das, Luis Miguel para grabar un disco. Con Alejandro Sanz me iría de gira mundial, compartir una gira con este señorón que pues tú sabes es mi héroe, es mi ídolo, es el soundtrack de mi vida y que muchas veces me ha salvado de algunas situaciones en las que me he visto envuelto. Definitivamente me iría de gira con él, compartir viajes, conciertos, pres y post conciertos con él debe de ser una joya, debe de ser algo excepcional. Así que sin duda sería él el artista con el que me iría de gira. Y pues obviamente los compitas tendrían que ser los Tigres del Norte, porque imagínate que un día recibas la llamada así de: Pedro, qué gusto de verte, ¿no? O sea, vente para la carnita asada. Una carnita asada con los Tigres del Norte debe estar súper chida. Entonces esa sería mi respuesta: grabar un disco con Luis Miguel, irme de gira con Alejandro Sanz y ser compita de los Tigres del Norte. Que aparte también soy muy fan de los Tigres del Norte, me sé muchas rolas de los Tigres del Norte. Entonces, señores Tigres del Norte, si ven esto, invítenme una carnita asada, por favor. Sería algo muy chido. Y gracias, Osmitar. Y pues bueno, para ir cerrando, gracias a estos amigos invitados que estuvieron anteriormente en el podcast de invitados, por mandarme sus preguntitas. Gracias por ayudarme a sacar este capítulo medio improvisadón. Les repito, por cuestiones médicas. Pero, pues bueno, vamos ya cerrando. Y la pregunta obligatoria del podcast: ¿el mundo de la música es o no es lo que yo esperaba? Desde mi punto de vista, no es lo que yo esperaba. Cuando yo empecé a estudiar música, cuando yo empecé en esto de la música, creía que todo llegaba muy fácil, que la música era de las cosas más sencillas de hacer, porque decía, toda la gente escucha música, toda la gente
necesita música en su vida. Y luego me di cuenta que no es tan sencillo llegar a ser del gusto de las personas. Tienes que saber distinguir qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, qué te gusta a ti y qué no te gusta a ti. Entonces es completamente diferente a lo que yo creía. Y aparte, al ir conociendo a músicos, el ir conociendo cómo algunos músicos están dispuestos a meterte el pie para que tú no logres hacer algo, está muy, muy de la chingada. Eso creo que no lo deberíamos de hacer. Yo sé que en algún momento yo lo hice, porque soy consciente al recordar cosas que he hecho, soy consciente de que en algún momento lo hice con algún compañero o compañera y neta, perdón, no era consciente del daño que le estaba haciendo al arte y a ustedes. Pero una vez que fui consciente de todo eso y de empezar a ver cómo los músicos se tiran mierda a morir, que si uno empieza a hacer algo bien, vienen otros 5, 6 o más y te acaban y te empiezan a criticar, te empiezan a juzgar, porque créanme que ha pasado. Y no solo pasa en el ambiente musical escénico, o sea, no solo pasa con los que se dedican a hacer música, también pasa con los que se dedican a enseñar, también pasa con los que se dedican a crear espacios para interactuar, como este podcast que ha pasado, que ya he recibido ahí unos mensajillos, pero pues bueno, como he pensado últimamente, mientras a mí me haga feliz y a mí me haga sonreír lo que estoy haciendo, no me importa lo que los demás digan, pero tú sabes quién eres. es un ambiente que yo no creí que existiera tan fuertemente. Sí lo escuchaba, sí escuchaba que a veces decían, no, pues es que aquel músico anda hablando mal de tal músico, o escuchar a músicos hablar mal de otro músico. Pero al darme cuenta que eso pasa prácticamente todos los días, en todos los lugares, está muy, muy, muy de la chingada. Y la neta, compañeros artistas, si queremos llegar lejos, tenemos que tirar todos para el mismo lado. Y en vez de jalar hacia abajo a alguien que está subiendo y que está teniendo un éxito, ayudémoslo, impulsémoslo a llegar más alto, porque cuando él llegue arriba, se va a acordar de quienes lo ayudaron, va a voltear y nos va a ayudar a subir. Seguramente que así será, así debería de ser. No olvidarse de dónde sale uno, quiénes lo ayudan cuando estamos empezando, y cuando estemos en la cima, pues voltear a ver y ayudar a los otros a escalar. Creo que así debería de ser. Entonces, el mundo de la música no es como yo esperaba. Es muy, muy, muy diferente. Tiene cosas muy, muy chidas, pero también tiene cosas muy, muy desagradables que espero pronto se termine. ¿Sale? Y pues mi artista o banda favorito en el jazz, mi artista favorito en el jazz, aunque no es vibrafonista, tal vez muchos esperan que yo diga a un vibrafonista. Mi artista favorito en el jazz es Keith Jarrett, un pianista que todo lo que él hace es como increíble, impresionante, todo lo que él puede hacer, todo lo que su cabeza procesa en el momento, y todo lo que él hace en el piano es increíble. Y aparte tiene un disco con Gary Burton, que es un vibrafonista muy, muy bueno, el vibrafonista que revolucionó la forma de tocar el vibráfono, que está impresionante. Pero sí, Keith Jarrett en definitiva sería mi artista favorito del jazz, y mi artista favorito en el ambiente más comercial, en el ambiente de la radio, pues ya lo escuché, ya lo escucharon, ya lo mencioné. Alejandro Sanz para mí es el artista que cambió mi vida.
La primer rola que yo escuché de Alejandro Sanz fue Corazón Partido. Y a partir de ahí, todas las rolas de él están relacionadas con algún suceso de mi vida. O todas las letras que él ha compuesto siento que se adaptan a una parte de mi vida. Entonces él es mi artista favorito en la parte comercial. Y pues bueno, hasta aquí este capítulo donde hablamos un poquito de mí y cositas en las que yo di mi opinión. Gracias a mis amigos que me enviaron sus preguntas, que me ayudaron a sacar esto. La siguiente semana ya retomamos todo normal, un nuevo invitado cada semana, a menos de que el destino me atraviese alguna otra cosa. Estaremos el próximo viernes ya con un invitado que anunciaré en los próximos días. Y les agradezco mucho el apoyo que me han dado en estos 10 capítulos, ya el número 10. Y los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos buscan como Convibra Podcast. El enlace directo es facebook.com/convibra.podcast. En Instagram nos encuentran como @con.vibra. En Twitter con_vibra. En TikTok @convibra. Y en YouTube el canal lo buscan como Convibra Podcast. Ya estamos cerca de los 100 suscriptores, entonces nos van a ayudar bastante a llegar por ahí, ¿no? Entonces espero que nos sigan en las redes sociales y que sigan compartiendo esto para poder cumplir el objetivo del podcast, ¿sale? Y bueno, la frase de esta semana, hablando de que justamente en esto de que les digo que no puedo expresar cosas muy fácilmente, pero que la música ayuda. Una frase del escritor francés Victor Hugo dice que la música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Muchas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana. Adiós.